una imagen de, a ver, que he tratado de hacer lo más logrado posible, pero ¿qué tengo acá? Tengo un punto, a ver, voy a activar la tableta, ahí está, donde me apareció. Acá tengo un punto, tiene coordenadas, está sobre el plano XY, entonces tiene coordenadas AB, A, B y 0 en Z. Y tiene un cierto valor de la función. Acá sí tengo el valor de la función, acá este sería el punto. Podemos decir que este es el valor C, la altura. Entonces acá lo tengo al punto sobre la función, que es la azul. Si yo me muevo a otro punto, dando un incremento tanto en X como en Y, acá el incremento en X ha sido negativo, ha ido para atrás, pero es una cuestión del dibujo para hacerlo más fácil al dibujo. Puede ser, ustedes saben que los incrementos pueden ser positivos o negativos. Entonces llego a este otro punto que tengo incrementado X, incrementado Y y sigo en el plano XY. Pero si yo pongo este nuevo punto en la función, voy a tener, acá está mal escrito, no es AB, sino es la función en A más delta X, B más delta Y. Voy a tener la función donde en este punto, no, y no está mal escrito porque, sino en este punto, soy yo la que estoy. Ninguno me ha dicho nada que me estaba equivocando. Miren por qué me estaba equivocando. Porque AB sí es esta altura es la misma altura de acá. Es exactamente lo mismo. Estamos dentro del mismo cuadrado. La altura de la función es esta otra. Acá llegué a tocar el punto sobre la función, que es el que está acá. Y el punto sobre la función. Entonces, el incremento, el delta de z, es la diferencia entre este punto en la función menos este punto. Eso es el delta de z, que lo tengo escrito. No, no lo tengo escrito aquí. Vamos a escribirlo. Me voy a ir. Que me estoy adelantando. A ver. Me he adelantado mucho en el PowerPoint. Acá hay un dibujito que está más claro y que se ve nada más que el delta Z. Ahí lo tengo. Este era el que me faltaba. Había empezado por atrás el PowerPoint, disculpen. Bueno, el punto P0, que en este caso le hemos llamado X0, Y0 y Z0, no está dibujada la función. Para ser clarito, este sería el punto sobre la función, este sería el otro punto sobre la función, y ahí tengo marcado la diferencia. Acá estaría la función, digamos, la diferencia del delta Z, que es la misma diferencia que puedo ver acá, como la función en el X0 y 0 o en el AB es lo mismo, y acá con ese punto más el incremento. Que si lo viera en un dibujito por fuera, digamos, dos puntos que me quedarían en el borde de este paraboloide, serían estos dos puntos, y el verde, este sería el delta Z, cuya expresión es la función incrementada en las dos variables menos la función sin incrementar. ¿Estamos? Eso es el delta Z. ¿Qué estoy usando? Dos puntos. Necesito, para definir el incremento, el punto P0 y el punto P que pertenecen a la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay algún inconveniente con esto? Bueno.
Perfecto. Gracias, chicos. Ahora vamos a empezar nuestro trabajo. Primero, ¿ustedes se acuerdan del teorema del valor medio, el teorema de Lagrange que vimos en cálculo 1? Qué torturante que soy. No siempre me refiero a cálculo 1, pero les refresco la memoria porque es lo que necesito apoyarme para trabajar. Bueno, ¿qué me decía el teorema del valor medio? A ver si alguno lo refresca o lo tiene por ahí. Lo hemos preguntado tanto, en tantas preguntas, en parcial, en examen. Siempre aparece ese teorema y ustedes se han salvado de algo, porque cuando tomábamos exámenes presenciales, la demostración del teorema se tomaba. Entonces, por ahí había algún grupo que enganchaba también la demostración del teorema. ¿No se acuerdan? ¿No hay uno que lo diga? Ahí está, Micaela. F de B menos F de A sobre B menos A igual a F'. Perfecto. Sí, ahí lo tenemos. Muy bien. ¿Qué me está diciendo? Primero, ¿qué tengo que fijarme yo en el teorema? Las condiciones. ¿Cuándo se lo puedo aplicar a una función? Bueno, ahí las tenemos. Las condiciones son que estoy en un intervalo cerrado, continua, o sea que está tomando los bordes, que los bordes del intervalo también es continua, y adentro del intervalo sea derivable la función. Si la función cumple con esas condiciones, entonces f de b menos f de a sobre b menos a es igual a la derivada en c. ¿Qué es lo que es c? Es un punto intermedio entre a y b, que tiene esta forma, a más tita delta de x. ¿Por qué esta forma? Porque si tita vale 0, tita es un parámetro que me da el movimiento del punto C dentro del intervalo. Si tita vale 0, y C está en A, está en el borde. ¿Estamos? Si tita vale 1, estaría A más delta de X, estaría C en el lugar de B. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque, a ver, voy a activar de vuelta la pluma. Esto, B menos A, es delta de X. O sea, yo tengo un intervalo entre A y B de alguna función y el punto C se está moviendo por acá. Es un punto intermedio. Entonces, si esto es delta de X, cuando tita está en 0, el C está acá. Cuando tita está en 1, es A más delta de X, el C está acá. Pero no toca ni el 0 ni el 1. Está lo más próximo adentro. ¿Qué es tita? Es lo que estoy hablando, es un parámetro, es simplemente tita, es lo que me permite, me sirve para definir este punto, este valor de C, que es un punto intermedio. Fíjate, José, que cuando tita tomaría el valor 0 muy cercano, mirá cómo me queda. Esto me queda C igual a A, porque esto se me hace 0. Entonces me trae al punto C acá, al borde del intervalo. Cuando tita vale 1, me quedaría C igual a A más delta de X. Entonces quiere decir que el punto se me movió casi al borde. Es simplemente un parámetro que me sirve para mover. ¿Te queda más claro? Bien. ¿Por qué no tomo 0 ni el 1 exactamente? Por esta condición. Yo tengo que estar con un punto que sea derivable, porque este es un punto intermedio que yo se lo aplico a la derivada.
¿Estamos? Por eso no aparece el igual acá. Es el punto que se está moviendo adentro del intervalo sin tocar los bordes. Bueno, esto es para decir, poder hablar también de cualquier punto intermedio, que es la expresión del teorema si yo paso este delta de x para el otro lado, que me queda expresado así, f de b menos f de a, que es delta de i, porque son los valores, este es el punto f de a, y este es el punto f de b. Entonces la diferencia entre ellos es delta de i. Entonces es delta de i igual a f' en el punto intermedio, ahí está escrito el punto intermedio, por el delta de x. Esto es el c escrito. Bueno, esta es la expresión que usamos ahora. Por eso me he detenido tanto en que vean esta forma de escribir el teorema del valor medio, que es la forma que vamos a usar ahora. Porque en última estamos viendo algo que ya ustedes lo han visto, lo han estudiado el año pasado, pero normalmente se ha trabajado con esta expresión. Bueno, para que vean que escribirlo así es lo mismo. ¿Y qué me está dando? Y me está dando la posibilidad de calcular el incremento de una función, una forma de expresar el incremento. Miren el detalle. Yo recién, cuando definí incremento, necesité dos puntos. El punto 0, con x0 y 0, y un punto 1 que fue donde se movió la función. Y ahora, ¿cuántos puntos estoy usando en esta definición? En esta que está acá nueva, que como lo hemos escrito. ¿Cuántos puntos estoy trabajando para calcular un incremento? Chicos, abran micrófono, conversemos, así no se hace tan aburrido. Yo no tengo inconveniente que me interrumpan las veces que quieran con preguntas. Ahí está diciendo Rocío 1 y María Josefina también. Sí, un punto. ¿Cuál? El C, que es distinto, ahí aparece escrito medio raro, digamos, porque es para decir es cualquier punto, pero es un punto por vez, digamos, para la definición. Entonces, el teorema del valor medio, sin querer, ya me está diciendo, mire, puede calcular el incremento de una función en vez de tener dos puntos definidos con un solo punto, conociendo la derivada en ese punto. O sea que si yo conozco la derivada en un punto intermedio, puedo llegar a calcular el valor del incremento entre dos puntos con el conocimiento de la derivada en el punto intermedio y no los valores f de a y f de b, que son los valores de la función. Entonces, si yo tuviera un aparato, estoy haciendo algún experimento, que me mide velocidades, ustedes saben que es la velocidad, es una derivada de la posición. Bueno, yo tengo un valor de derivada en un punto, yo podría ver cuánto cambió, de qué posición cambié entre uno y otro valor, conociendo esa derivada. Esto se suele usar mucho, aunque ustedes no lo crean, en, por ejemplo, en mi especialidad, no lo voy a desarrollar porque no es algo de la especialidad de ustedes, pero los sismógrafos, estamos tan de moda y que últimamente nos han movido bastante el piso. Bueno, el sismógrafo, en realidad, lo que está midiendo es aceleraciones. Lo que nos da un sismógrafo son aceleraciones, no cambios de posición de un punto, digamos, de la Tierra. A través de eso, que son aceleraciones, que son derivadas segundas, volvemos para atrás. Por supuesto hay toda una teoría, ¿no? Que no viene el caso de desarrollarla y se llaman pseudoaceleraciones en sí. Pero volvemos para atrás y podemos saber el desplazamiento real que ha tenido los puntos. Usando, o sea, apoyándose en estos conceptos que estamos
haciendo? La información que nos dan las derivadas sobre la función. En sí, la función, en el caso sísmico, es el movimiento, el desplazamiento de los puntos de la Tierra. Bueno, ahora, ya analizamos qué es lo que es el teorema del valor medio en una variable. Ahora, lo mismo, y bueno, se agranda el teorema, lo llevamos a dos variables. Entonces nos dice el incremento en dos variables. Miren, el teorema 1, el teorema 2. ¿Por qué digo el teorema 1 y el teorema 2? Miren esta forma. Si lo vemos, es el punto X, un intermedio en el punto X, es como, a ver, voy a tratar de dibujar solamente el plano. Si yo estoy acá en el X0, y el X0 en última va a llegar a un X0 más delta de X, y tengo un punto intermedio que se mueve acá. Entonces tengo la derivada en X y el delta de X. O sea que este es un teorema de Lagrange en X, nada más. Y después digo, si este es mi I0, digamos, este es el punto en realidad, voy a tomar y voy a moverme solamente en I. Entonces voy a tener un delta de I. En realidad, el movimiento es como descomponer este movimiento que paso de X0, I0 a X0 más delta de X, I0 más delta de I. Como en vez de moverme así directo, como cuando planteé el incremento, digo, me muevo en X primero y después estoy parada en este punto intermedio, miren, X0 más delta de X, y me muevo acá, buscando un intermedio acá. Miren, la variación está en el I. Entonces voy aplicando en este tramo, en X, el teorema de Lagrange, estoy parada acá y lo aplico ahí para llegar al otro punto. Lo he desglosado en dos caminos. Entonces esto tendría un teorema de Lagrange en I. Por eso, derivada en I, variación en I, derivada en X, variación en X. Solamente que acá voy del punto X0 al punto X0 más delta de X. Acá estoy clavada, este es el que no se mueve, y varío en I de acá hasta acá. ¿Estamos? Entonces, ahí tengo la expresión del delta de Z, que bueno, lo tengo que componer en dos movimientos, pues estoy con dos variables. ¿Y qué es lo que es importante en esto? Bueno, aquí está el enunciado del teorema. Lo que está en rojo, sea z de f de x, una función continua que admite derivadas parciales. Si yo no le puedo sacar derivadas, no puedo plantear esta fórmula. Entonces, acá el teorema me dice, para poder calcular el incremento, de esta forma, moviéndome independientemente en una variable y después en la otra variable, o sea, me muevo solamente con una y con un punto intermedio en una y un punto intermedio nada más en la otra, que necesito que tenga derivadas. Es lógico, ¿no es cierto? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, tita 1 es un desplazamiento en X y tita 2 es un desplazamiento en Y. Exacto, perfecto. Bueno, gracias. Son parámetros, simplemente para darme el movimiento. También están entre 0 y 1, para que me den los bordes del intervalo. Bueno, hasta ahí genial. Yo ya tengo una condición de la función para poder aplicar esto. Entonces, una consecuencia que nos sirve es que una condición necesaria y suficiente, dice, para que z de f de x con derivadas parciales acotadas en una región R sea constante, es que f de x sea igual a 0 y f de y igual a 0. Y sí, si yo tengo f de x igual a 0, acá, f de y igual a 0,
¿qué me queda? Delta de z igual 0. Si delta de z igual 0, no hay diferencia entre dos puntos. ¿Qué es lo que es? Siempre un plano horizontal. O sea que ya me está diciendo que tener un plano horizontal, que la función sea simplemente un plano horizontal, la condición es que tenga las derivadas parciales igual a 0. Ya estoy viendo algo de la función con esto. Bueno, avancemos un poquito. Esta es la demostración del teorema. Ustedes saben que no evaluamos demostración. En el apunte está porque, bueno, si volvemos a presencialidad o tenemos que hacer los exámenes presenciales, no a la integrativa, pero sí los exámenes finales presenciales, seguramente volvemos a la forma tradicional y se van a evaluar algunas cosas. Entonces, no quiero dejar de pasar, de dejárselas explicadas cómo sale. Pero rápidamente es simplemente un artificio matemático que... ¿Puedo volver a la diapositiva anterior? Sí, perfecto, ahí estamos. Está muy rayoneada. Yo supongo que es porque quieren copiar algo o sacarle una foto. Está sumamente rayoneada. Todo esto que yo estoy armando aquí en las diapositivas, está todos los apuntes. Yo, como por ahí consejo, metodología, siempre es bueno, pues si no se van a dormir, chicos, si están en la clase simplemente escuchándome a mí con esta voz tan agradable que tengo, que no es la realidad, lo digo en broma, pero se les va a hacer muy pesada, por ahí tengan, aunque sea impreso o tengan papel como para ir haciendo algún resumen, alguna indicación, o si tienen impreso el apunte, ir haciendo alguna aclaración, cosa que ustedes también estén en un cierto movimiento y no se les haga tan aburrido, tan tedioso esto, y menos a esta hora que estamos trabajando, que bueno, todavía no hace frío, pero dentro de un mes, cuando estemos con frío ahí, o directamente ustedes pueden llegar a tener la suerte, que no la tengo yo, pues no puedo, digamos, dar la clase, pero ustedes podrían estar con la compu dentro de la camita o con la tablet o algo calentito y seguir la clase cómodo. Entonces, se van a dormir de vuelta con estas clases tan divertidas. Entonces traten de estar en movimiento, de hacer algo por ahí. Bueno, miren, volviendo al tema. Ya si quieren, cuando termine un poquito con esta teoría, hacemos un descansito para después ver la parte más práctica. Pero esta, como les decía, esta primera parte es muy teórica. ¿Qué tengo acá? El delta Z, un punto incrementado menos el punto sin incrementar. Lo que hago es meter un artificio matemático. Digo, voy a generar esto. En esa suma, en esa resta, voy a agregar un término. Si agrego un término positivo para que no se altere la suma algebraica me refiero, tengo que sumar y restar lo mismo. Entonces, lo coloco en forma de suma, lo coloco al mismo término restando. Que lo que he hecho es reordenado. Este término nuevo menos este. Ahí está. Más este término menos el que agregué. Y si yo miro esto, tengo un movimiento en X, entonces tengo un punto, o sea, un f de B, si quieren llamarle, menos un f de A. Solamente me moví en X. Entonces le aplico el teorema de Lagrange de una variable. Y me queda el movimiento en X. Y acá, fíjense, la X está fija, sin movimiento, y moví la Y. Entonces le puedo aplicar el teorema de Lagrange de una variable, pero ahora en Y.
Y ahí me conformó la expresión que veíamos recién. Esa es toda la demostración. Meter en el medio, o sea, partir ese movimiento que voy en diagonal, o sea, digamos que aquí atravesé la plaza por la diagonal y aquí no, la caminé por el borde. Es lo que hace. Entonces, desglosa el movimiento en diagonal en los ejes. Es toda la demostración. Bueno, la consecuencia es lo que ya habíamos visto. Ahora, aquí viene lo que les preguntaba en un principio. Hasta ahora hemos estado hablando con el teorema del valor medio, donde decíamos que teníamos la condición de continua en el cerrado, derivable en el abierto. Y hablamos ya de que la función derivable implica que es continua, pero que yo tenga una función continua no me asegura que sea derivable, que es esta vuelta. ¿Por qué? Porque yo tengo este ejemplo. Ahí en la punta, que ahí está agrandada, veo que la función es continua. Yo la puedo dibujar sin levantar la punta del lápiz sin ningún problema, pero no es derivable. ¿Por qué? Porque tengo por un lado y por otro derivadas distintas, tangentes distintas. Entonces, en el punto, ¿cuál es válida? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Al haber dos distintas, ese punto, el de la punta exactamente, no es derivable. Pero la función es continua. El mismo caso es este, cuando yo tengo rectas tangentes, o sea, vertical, distintas. Entonces, que yo tenga función continua no me asegura derivabilidad. Función derivable continua. La pregunta venía, ¿me alcanza? En cálculo 2, miremos esto. Yo tengo esta función, que ahí está graficada. La función, si ustedes alcanzan a verlo, no le encontraba una imagen que se viera mejor que el volumen, digamos, que es la función, pero hay un hueco ahí en el medio. Yo en el medio, acá, tengo un hueco. Este dibujo es de una de estas, llamémosle cuartitos, alitas, como que tiene la función, está ahí. Si la función no es continua, en el punto S el 0, 0 no existe, no está definida. Pero si yo aplico derivada por definición, o sea, aplicando el límite, resolviendo el límite, que en este caso es, como lo vimos, la definición de derivada, el límite cuando delta de x tiende a 0, de la función incrementada, lo que ya vimos al principio. Si encuentro un valor, el límite me da un valor y lo puedo ver acá. ¿Por qué? Porque yo puedo obtener en la dirección x, si tomo este cuartito, ahí tengo perfectamente que poder sacar una tangente y en la dirección y también, que son 0, en ese caso son horizontales, pero perfectamente me da valores. Entonces resulta que tengo una función que en el punto 0, 0 es discontinua, no existe, pero tengo derivadas. Y lo mismo, lo que pasa que si yo tomo otro de estos cuartitos, también me va a dar 0, 0 ahí la derivada. O sea que no es que por distintos lados tengo distintos valores, entonces voy a decir no existe la derivada. No, si yo tomo cada uno de esos pedacitos de función y le aplico derivada por definición, que las reglas son un atajo, la verdadera, digamos, que tendría que trabajar, sería por definición, si tengo valores y siempre 0. Entonces ahí sonamos. ¿Qué pasó ahí? Resulta que la función es discontinua, pero tiene derivada. Entonces se me cayó lo que venía sabiendo como una verdad de cálculo 1,
de que función derivable, entonces continua. Aquí no es suficiente, porque yo tengo función derivable, pero ya sé que no es continua. Me está faltando algo más. Y ahí viene el chiste de lo que queremos definir ahora, que es algo que se llama función diferenciable. Esta es la que me da ese algo, esa condición que me está faltando porque yo lo que quiero es saber cómo es mi función. Entonces estoy diciendo que la derivada me da condiciones de la función, condiciones buenas. Ustedes saben que una función continua es lo que yo quiero para trabajar, poder obtener valores, no salirme del campo de los reales, poder hacer cualquier cosa con la función que me interese hacer. Pero me encuentro con que la derivada no es suficiente. Bueno, a las funciones que cumplen esa otra condición, que es la que estoy buscando, se llaman función diferenciable. Entonces, una función es diferenciable, esto es como definición. Si yo voy a la teoría, me va a decir, mire, una función diferenciable es si existe un entorno, esto es un entorno del punto P0 con radio delta, famoso entorno definido ya también en cálculo 1, o sea, lo que ocurre alrededor, solamente que en cálculo 2 el entorno es un círculo alrededor del punto, no simplemente un intervalo. Todo lo agrandamos. Tal que para todo punto que pertenece al entorno, el incremento se puede expresar como, miren lo que pasó acá, la derivada en el punto por delta de x más, se me fue esto por tocar, ahí está, la derivada en el punto por delta de x, la derivada en y por delta de y. Estos son infinitésimos de orden superior, el epsilon 1 y el epsilon 2. Ahora, pero lo que me interesa es que veamos esta definición del delta z. Me está diciendo, mire, si la función es diferenciable, o sea, cumple esa condición más fuerte, entonces el delta z, me importa ya ni siquiera un punto intermedio, mire. Yo defino el incremento simplemente con los delta y en el punto que estoy trabajando. Ya no aparece ni siquiera el punto intermedio. Miren el trabajo que he venido haciendo. Pasé del incremento definido por 2 puntos al Lagrange, que tuve necesidad de usar un punto intermedio entre esos, 2 puntos intermedios, uno en X, otro en Y, con variación en Y, a esta definición que me dice, mire, más sencilla, si usted tiene una función diferenciable, el incremento me interesa en el punto y la distancia que esté, donde esté trabajando, entre qué puntos esté trabajando, el punto primero y los deltas. No me interesa nada más. Los reduje a un punto, y un punto de los conocidos, de lo que yo pude adquirir valores, no un punto intermedio que puede ser cualquiera. Eso es la potencia de este resultado. Pero ¿qué condiciones tiene la función para ser diferenciable y yo poder calcular el incremento de esa forma? Y sabiendo el incremento, la variación de la función, en base a las derivadas, yo ya tengo muchísima información de la función, que es lo que yo quiero. Es esto. La condición suficiente de diferenciabilidad. Me dicen, mire, si cumple esto es suficiente. Esto sí o sí lo tiene que cumplir. Es si la función tiene derivadas parciales continuas. Aquí agregué una palabra y una condición más. No me basta que tenga derivadas, sino estoy diciendo tiene derivadas y esas derivadas son continuas. Ahí le agregué esa condición más fuerte, más importante. No únicamente que tenga derivadas, que tenga derivadas y que sean continuas. En una región
o en un punto, porque puedo estar viendo si es diferenciable en un punto o en una región. Pero tiene que cumplir eso. Entonces, ahí tengo la condición. Esta es la demostración de esa condición. No viene al caso, pueden verla en el apunte, pero básicamente trabajo lo mismo. Ahí tengo el delta de z dado por Lagrange. Ahora me apoyo no en el delta z original, sino ya me apoyé en el 2. Hola. Aplico definición límite doble a esto, a la derivada en x, a la derivada en y. Obtengo el valor del límite, reemplazo, yo sé un teorema que me dice que la función es igual al valor de la función más el límite, perdón, el valor del límite más un infinitésimo. ¿Se acuerdan? La función es el valor del límite en el punto más un infinitésimo. Eso es lo que uso acá y reemplazo este nuevo resultado en la primera fórmula. Nada más. Véanlo con tranquilidad si quieren, pero es para que entiendan el tema. Nada más. Entonces, esto es lo que tiene que quedar claro. F de x y f de y son continuas, entonces la función es diferenciable. Si esto se cumple, me está diciendo que la función es continua. Si las derivadas existen y son continuas. Y si, ya digo, estoy diciendo función diferenciable, ya estoy diciendo que tiene derivadas parciales continuas y que ella es continua. Esa palabrita diferenciable me da muchas cosas de la función. Entonces me está asegurando que la función es continua. Bueno, eso es, por supuesto que van en este sentido las flechas, no la vuelta. Es una condición suficiente, no necesaria y suficiente. Bueno, ¿está claro hasta ahora? Sí, Martín, ¿qué iba? Exacto, las derivadas parciales en x y en y. Ya vamos Profe, sí. disculpe, otra pregunta. Digamos que Lagrange nos sirve para determinar el posicionamiento de un punto y de otro, o sea, de dos puntos, para poder para poder después ver si es continua en cada punto, y eso es digamos, la condición suficiente. A ver, Lagrange es un paso intermedio que yo uso para esto. ¿Qué me da Lagrange? Me da poder trabajar. Yo tengo dos puntos y lo que yo realmente conozco es el punto intermedio, la derivada en el punto intermedio. Entonces, conociendo la derivada en el punto intermedio, voy a conocer cómo varió de un punto al otro, qué variación hubo. Ah, bien. Lagrange me permite conocer esa variación, que es muchas veces lo que a mí me interesa en un problema físico real. Me interesa saber cómo cambia la función, ¿está bien? Desde supongamos, en un tiempo cero a un tiempo, caso de un experimento de ustedes, a un tiempo, qué sé yo, unos segundos posteriores, ¿qué pasó con el fluido? ¿Qué pasó con el gas? Algún movimiento, la temperatura o algo. Entonces, a mí es muy importante cuando estoy analizando, viendo algo, ver las variaciones. Entonces, Lagrange me da un valor de la derivada en un punto intermedio y yo puedo conocer la variación aplicando Lagrange. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Entonces, ¿y todo esto qué me sirve? Yo lo que estoy buscando ahora son las condiciones que tiene que tener una función porque como les digo, yo lo que puedo saber de una función es muchas veces medir las derivadas. Entonces, si yo tengo las derivadas y veo que las derivadas cumplen la condición de que son continuas, entonces digo, listo, tengo derivadas
continua, yo estoy segura que la función es continua, por todo esto que hemos venido aplicando. ¿Está bien? Pero necesito derivadas continuas, no solamente que tenga derivadas, como en una variable. Claro. Necesito algo más. Y también, ya teniendo las derivadas, puedo tener información, eso es lo que busco, la información de la función, cómo varía la función. Lagrange también en dos variables me permite todo esto. Fíjense que nosotros estamos diciendo el valor del delta z, el valor que estoy encontrando, la variación de la función. ¿Está bien? Que básicamente son valores relativos, que es lo que busco en los experimentos. Yo busco cómo cambia, cómo varía, no en sí el valor muchas veces absoluto. Entonces, por eso la potencia y la importancia de estos resultados. Porque como les contaba, no sé, yo no tengo la especialidad de ustedes, yo soy civil, entonces por ahí no conozco algún ejemplo particular, pero por eso les cuento, por ejemplo, lo que es el ejemplo de mi especialidad. El sismo, lo que uno adquiere con el sismógrafo son valores de aceleraciones, de derivadas segundas. Y a mí, en definitiva, ¿qué me interesa para calcular el edificio y para saber? Y saber hasta qué distancia se va a mover para que si yo tengo dos edificios no se choquen en las puntas cuando hay un sismo. Entonces yo necesito saber el valor de la distancia. Pero tengo, en la medición, adquiero una derivada segunda. Tengo que, con esos valores de derivada, llegar a la variación, a cuánto se mueve, cuál es el desplazamiento. No me interesa la posición relativa que estén coordenadas del edificio, no me interesa la posición respecto, sino me interesa cómo cambia. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que me da todo esto, la posibilidad de llegar a las variaciones, a los cálculos que necesito. Matemáticamente, si yo lo estoy viendo matemáticamente, yo digo, mira, yo quiero saber cómo es la función porque con la función es la que yo trabajo. Las funciones buenas, lindas para trabajar, que no me dan ningún problema, son las funciones diferenciables. Entonces, ¿qué es lo que es una función diferenciable? Aquella que tiene derivadas parciales que existen y son continuas. Entonces yo tengo la seguridad. ¿Está bien? No, no, ahí está el tema. Yo, si la función es diferenciable, las derivadas me aseguran que sean diferenciables. La palabra diferenciable significa que sea continua y que existan derivadas. ¿Está bien? Pero si yo estoy parada en diferenciable, yo no puedo asegurar la continuidad de las derivadas hasta que no las veo. No, si la función, o sea, perdón, sí, lo has dicho bien, sí, sí, perdón. Mala costumbre mía decir no sin pensar, disculpa. Bueno, ahora viene el tema. El último que veo, ya vemos algunos ejercicios. Nos tomamos un recreito y hacemos un par de ejercicios de esto. Diferencial de una función. ¿Es lo mismo que hablar de función diferenciable? ¿Es lo mismo? ¿Qué piensan de eso? Perfecto. No es lo mismo, ahí están poniéndolo también en el chat. No, ¿por qué? Diferenciable, volvamos a lo que estamos hablando, diferenciable es como yo hubiera hablado en cálculo 1 de derivable, pero el diferencial de otra función, de una función, si bien uso las derivadas, pero no es hablar de que es derivable. Entonces, bueno, en este caso es lo mismo.
Función diferenciable es aquella que cumple con las condiciones que yo tengo derivadas parciales y son continuas, entonces en ese punto la función es diferenciable. Pero el diferencial es un cálculo, ¿está bien? Cuya fórmula es la que tengo ahí expresada. Es la fórmula, bueno, si no pongo como corresponde el lápiz de la tableta, que lo tenía al revés, no voy a poder escribir. Ahí está. Fíjense, acuérdense que yo hablaba en cálculo 1 de diferencial de y como la derivada de la función por diferencial x. Ahora no tengo derivada total. Tengo un diferencial de z y tengo la derivada en x en el punto por el diferencial x más la derivada en y en el punto por el diferencial y. ¿Y qué significa? Aquí estoy llegando al gráfico con que empecé tarde. Este gráfico no sé si se ve mejor o el otro con el que empecé la clase. Tengo el punto sobre la función, este punto también está sobre lo azul, la diferencia entre ellos es el delta z, y la ordenada al plano tangente del mismo punto, eso es el diferencial. ¿Estamos? Es lo mismo, acuérdense que en cálculo 1 yo hablaba que el diferencial de la función, yo tenía la función, tenía la recta tangente, estaba acá, y en este otro punto yo decía que esto era el delta de i y el diferencial era la ordenada a la recta tangente. ¿Se acuerdan? De eso era el valor de la ordenada a la recta tangente, el significado geométrico. Bueno, acá es lo mismo, pero es al plano tangente. ¿Estamos? Y tengo, ahí estaba el dibujito que quizás se ve un poquito mejor, el plano tangente está por debajo, por eso está hecho para una mejor comprensión por el delta de x negativo en el dibujo, pero es para comprender el concepto mejor. El plano está por debajo, el delta z es la ordenada al plano y el delta z es la ordenada de la función, el diferencial z es la ordenada al plano. Profe, ¿puede ser que en la diapositiva anterior, en el gráfico, esté al revés? Que lo que está al revés. Aquí sí está, o sea, dibujado con un incremento positivo de delta x y un incremento positivo de delta de y. Entonces me quedaba el plano tangente arriba. No sé qué es lo que está al revés. No, yo decía que en el diferencial z sería al revés, ¿no? El diferencial z sería el de abajo y el delta z el de arriba, en el gráfico. No, en este caso no, por eso busqué ese otro gráfico al revés. Fíjate, la función está por debajo. Entonces, si yo me muevo en un punto a la función, estoy acá, el delta z. En cambio, en el mismo, el plano tangente está más arriba, es más grande el diferencial z. Claro, sí. Es por la forma del dibujo, pero también te da una pauta que no necesariamente el delta z es más grande que el diferencial z. Sí. Puede ser, en este caso, así, fíjate, bueno, este otro caso, que lo digo, está dibujado al revés, al tener un delta de x ya negativo, el plano pasa por debajo de la función, entonces ahí sí, el diferencial z es más chico que el delta z, pero son por las posiciones de los incrementos. Eso puede darse cualquiera de los dos casos, o donde me quedó el plano por arriba, porque si vos ves la curva de la función es así. Si yo hago una función con esta otra curva, el plano tangente va por debajo. ¿Está bien? Claro, depende de la posición del plano tangente. Claro, exacto. Perfecto, Y gracias. depende la forma que tenga la función, la curvatura, si es, podemos decir, convexa o cóncava.
voy a tener plano tangente por abajo o plano tangente por arriba. ¿Está bien? Sí. Que miren lo que estamos hablando. Sin querer hemos terminado en lo que sería cuando estudiábamos en cálculo 1, cómo iban las tangentes por debajo o por arriba para definir la forma de la curva, convexa o cóncava. Bueno, ustedes ven que ahora aquí trabajo exactamente igual, pero ya están viendo, pero con el plano tangente. Nos estamos adelantando unos pasitos, pero sería entonces, lo mismo. profe, el diferencial de z también puede ser, o sea, no necesariamente es positivo, también puede ser negativo. Totalmente, puede ser negativo. Bien. Bueno, acá tengo otra. Hasta hoy no quiero torturarlos más porque por lo menos yo considero que es una clase pesada en lo que es conceptual, y vamos a frenar acá. Ya el viernes vamos a usar todos estos conceptos, vamos a ver cómo se construye el plano tangente, la recta normal, vamos a entrar a otro tipo de derivadas más genéricas, que son las derivadas direccionales. Nos tomemos 5 minutos, 10 minutos de recreo y hacemos unos ejercicios para bajar un poquito esta teoría fiera. Resolvemos algunos ejercicios de lo que estaban propuestos ahí en la guía práctica que yo les había puesto en la hoja de ruta, que íbamos a ver del ejercicio, creo que era 12 al 15, no lo tengo muy presente, ya los busco. Y hacemos esos ejercicios para finalizar la clase. Así que nos tomemos unos 10 minutitos de recreo. Vamos a trabajar con lo que es el ejercicio 12, que es el que me dice: determine la región en la cual las siguientes funciones son diferenciables. ¿Por qué? Me dice, la región donde son diferenciables es una región distinta al dominio de la función. El dominio, el campo de existencia de la función, puede ser más grande, más chico que la existencia de función diferenciable. No es lo mismo. Eso es lo que vamos a ver en el ejercicio. Voy a nuevamente compartir mi pantalla para poder trabajar. Lo que voy a hacer es buscar, voy a poner una en blanco para trabajar. Bueno, miren, el ejercicio 12. Yo voy a comenzar por el 12C. A propósito, yo tengo la función v, aquí las variables se llaman v, seno de u cuadrado b por e a la 3b. Bueno, veamos esa función. ¿Cuál es el campo de existencia de esa función? O sea, el dominio. Y me está contestando Camila, todos los reales. ¿Están de acuerdo? Diego dice real, nada más. Todos los reales. Perfecto, exacto, porque el seno, no tengo problema que tenga el u, el valor que sea, y el b, lo mismo, puede tomar cualquier valor. Entonces son, Diego, real, me estás hablando, cuando pones R, me estás hablando de una sola variable, un real. Entonces tenemos que hablar de R2. Ese es el dominio, ese es todo el dominio. La pregunta ¿es diferenciable? ¿Dónde? O sea, en todo su dominio, en una parte. Esa es la idea. Entonces, para responder esa pregunta,
se aplica la condición suficiente de diferenciabilidad. ¿Qué me decía? Que si yo tenía derivadas parciales continuas, la función era diferenciable. Entonces, ¿qué tengo que buscar? ¿Dónde son las derivadas parciales continuas? ¿Qué quiere decir eso? Exacto, la pregunta es si la función es diferenciable y dónde. Entonces, para eso, para responder esta pregunta, que es la pregunta del ejercicio, el ejercicio dice determine la región en la cual las funciones son diferenciables. O sea, es saber si es diferenciable y dónde es la región. Esto es lo que tengo que responder. Entonces, para poder responder eso, es que aplico la condición suficiente de diferenciabilidad, que me dice que teniendo derivadas parciales continuas, donde hay derivadas parciales continuas, la función es diferenciable. Entonces, tengo que sacar las derivadas, bueno, f de u, perdón, ¿cierto? Que se llama u. ¿Cómo es esa derivada? Va a ser la derivada del seno es el coseno de u cuadrado por b por 2v por 3 e a la 3b. Esa es f de u. F de b va a ser también coseno de u cuadrado b por u cuadrado por e a la 3b más seno de u cuadrado b por 3e a la 3b. ¿Estamos? ¿No me he equivocado en las derivadas? Fíjense en y controlen eso. Bueno, teniendo las derivadas, ahora tengo que ver dónde estas derivadas son continuas, o sea, dónde existen estas derivadas. Si yo miro la f de u, ¿qué tengo? Y una función donde cualquier valor de u y cualquier valor... Sí, veo que me está preguntando Rocío, en la f de u, el exponencial es una constante porque está elevado solamente a b, a la otra variable. Entonces, funciona en la derivada como una constante. Bueno, vuelvo a tener el mismo caso. Yo multiplique por cualquier valor de u y de b. Sí, está contestando Lorena. Bien, gracias, Lorena. Más precisa. Perfecto. Entonces, en toda la derivada, en todos los R2, esta derivada es continua, tiene un valor. Y si miro esta otra, también el coseno, sea el valor de u y b que quiera, voy a obtener un valor multiplicado, son productos, el exponencial también, acá pasa lo mismo, o sea, que esta también es válida en todo R2, como f de u y f de b son continuas, por supuesto existen en R2, entonces, y la f, si ustedes se fijan, tiene dominio en R2, entonces esta f de v es diferenciable en todo R2, o lo mismo decir en todo su campo de existencia. O sea que es una función excelente, genial. Todo su campo de existencia es diferenciable. ¿Está claro cómo es el análisis? Este es el caso más bonito, más fácil. Coincide el dominio de la función
con el campo de existencia. Entonces, en todo su campo de existencia coincide, el dominio de diferenciabilidad. Esto sería el dominio de diferenciabilidad. ¿Puedo volver a explicar, Sonia? Sí, mirá. ¿Cuál es la idea? Saber dónde la función es diferenciable. Puede coincidir con todo su dominio o no. Entonces, el dominio es un cálculo, listo. Yo lo hago para saber dónde existe la función. Sabiendo dónde existe la función, me voy a preguntar dónde es diferenciable. Para saber dónde es diferenciable, aplico la condición suficiente de diferenciabilidad, que me da, como les decía, yo trabajo siempre con las derivadas para ver qué pasa en la función. Las derivadas, que son lo que me habla la condición suficiente, me permite saber cómo es la función. Entonces, tengo las dos derivadas. ¿Qué me dice la condición? Mire, tiene que tener derivadas continuas. Donde las derivadas son continuas, la función es diferenciable. ¿Estamos? Lo que veíamos recién. Entonces, me fijo, saco las derivadas y ¿qué busco? Me fijo dónde son continuas las derivadas. ¿Estamos? Entonces, miro f de u y en cualquier valor de R2 es continua. Vamos a decir continua en R2. F de B pasa lo mismo. Entonces, si las derivadas son continuas en R2, quiere decir que la función es diferenciable ahí donde las derivadas son continuas, en R2. Y como el R2 es el campo de existencia, el dominio de la función, digo que la función es diferenciable en todo su dominio. Es una función diferenciable perfecta. ¿Está bien? ¿Queda claro, Sonia, cómo son los pasos? Profe, Sí. tengo una pregunta. Sí. ¿El dominio de las derivadas tiene que ser sí o sí el mismo que el dominio de la función primitiva? O sea, de la función en la que... No te interrumpo porque ya sé dónde va la pregunta, perdón, pero no, puede ser distinto. Bueno, ahí vamos a hacer, justamente, por eso les dije, empecé por el más fácil, el que todos son iguales. Ahora vamos a ir a uno que no son iguales y ver que puedo tener hasta desigualdad en las derivadas, en los dominios de las derivadas. Voy a ir ahora al ejercicio A para ver eso. Chicos, copiaron esto, le sacaron foto, algo para apoyar y empezar con uno nuevo. Estoy igual que en el pizarrón, esto es lo mismo que el pizarrón. Bollo, pero bollo digitalmente. Ustedes díganme. Yo ya lo copié. Bueno. Esperen, me está diciendo. Bueno. ¿Estamos, Rocío? Bueno, ahora voy a borrar para poder hacer otro. Ahí está. Vamos, voy a cambiar de color, ya me aburrí del rojo. A ver cómo andamos con el azul. Veamos el 12A. Así le van quedando estos ejercicios hechos. El consejo es que cuando vayan estudiando, repasando, hagan los ejercicios porque esto le da práctica. Dice Josefina, en este caso coincide el dominio de las derivadas con el de la función diferenciable. Sí, en ese ejercicio sí. Ahora veamos este. A ver qué nos dice este ejercicio. Logaritmo de 2x más y cuadrado. Entonces, vamos por el dominio de la función. ¿Qué sé?
que el logaritmo, el argumento del logaritmo, tiene que ser mayor que 0. O sea, 2x más y cuadrado debe ser mayor que 0. Si yo lo despejo a eso, voy a tener y cuadrado mayor que menos 2x. Podría acomodarlo distinto para que pueda ver, es una parábola, pero a ver, la voy a acomodar distinto, voy a hacer, para que me quede más bonita, digamos, voy a hacerlo así. Voy a pasar, voy a borrar porque ya escribí cualquier cosa. Voy a escribir bien eso. ¿Qué me va a quedar? X mayor que menos y cuadrado sobre 2. Eso es una parábola que está coincidiendo. Martín pregunta si el logaritmo de 0 es infinito. Sí, tiende, como está contestando Gabriel, tiende a menos infinito. En sí, el logaritmo de 0 no existe, no está definido el logaritmo en 0, sino que el logaritmo para valores cercanos a 0, como dice en el límite, tiende a menos infinito. Bueno, entonces, a ver, voy a ir a dibujar más o menos, aunque sea un esquemita, lo que sería esto. Esto sería una parábola que, por la forma que tiene negativa, está abrazando al eje X y tengo, miren, no tengo el igual, o sea que sería una cosa así más o menos. Esto es algo simbólico, digamos, esquemático, mejor dicho, esa es la palabra. Y esto es el dominio, el campo de existencia de la función. Bien, ya tengo el dominio. Ahora veamos las derivadas. Segundo, la condición suficiente de diferenciabilidad para ver qué pasa. Entonces, ¿qué necesito? La f de x. La f de x, 1 sobre 2x más y cuadrado por 2. La f de y es 1 sobre 2x más y cuadrado por 2y. Bueno, ahora tengo que analizar cuál es el dominio que es válido para estas derivadas. Si yo analizo esta como una función, es un cociente. ¿Qué tengo que plantear? Que 2x más y cuadrado sea distinto de 0. Entonces, yo podría decir que x sea distinto de menos y cuadrado sobre 2. O sea, ¿qué me está diciendo este dominio? R2 menos la parábola. Si lo quieren ver así, ¿estamos? Menos la parábola, lo voy a poner en palabras para que se... Esa no pertenece, pero mira lo que me está diciendo el dominio de la derivada. Lo voy a dibujar. Si yo lo hiciera solo al dominio de la derivada esta, me está diciendo, y mira, todo R2 menos esta parábola. O sea que la derivada es válida en todo. ¿Está bien? Solamente no ha tocado la parábola. Tiene un dominio mucho más amplio que el de la función. Veamos la otra derivada, la R de i. Y la R de i estoy en la misma condición. Si ustedes se fijan,
También el tema está que 2x más y cuadrado, ahí vuelvo. Mira, Diego, es lo mismo que estoy analizando ahora, porque son similares los dominios en este caso de las dos derivadas. Es un cociente. ¿Cuál es la condición para que el cociente exista? Estemos dentro del campo de los reales. Y no puedo tener una división en cero. Entonces, el denominador no me puede dar cero, tiene que ser distinto de cero el denominador. Arriba, el numerador, que sea cero, que tome cualquier valor, no hay problema. Entonces, esto no es lo que no puede existir, tiene que ser este denominador distinto de cero. Si yo lo despejo, lo único que estoy haciendo aquí es despejándolo, me queda esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Mire, lo único que no puede tomar son los puntos x que sean distintos en valor a menos y cuadrado sobre 2. Esto es la parábola, la misma parábola que habíamos dibujado antes. Entonces quiere decir que cualquier punto que esté por aquí, o sea, que no esté tocando la parábola, no me cumple con la condición de que me hace cero. Entonces es un punto del dominio de la derivada, obtengo un valor de la derivada. En cambio, un punto que esté sobre la parábola, bien dibujada, llega al cero la parábola, pero un punto que esté sobre la parábola me da la condición de cero. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, el punto, bueno, el más fácil es el 0, 0, que pertenece a esa parábola. 0 más 0 va a ser igual a 0. Esto no lo voy a poder calcular. Entonces, ¿qué estoy viendo? Que las derivadas, el dominio de la derivada, perfecto, Diego, si quedó claro, no hay problema. El dominio, las dos derivadas en este caso tienen el mismo dominio, es el R2 menos la parábola. Es un dominio mucho más amplio que el de la función. Entonces, ¿cuál es el dominio donde la función es diferenciable? Si yo digo todo esto, porque es el coincide, estoy dando más dominio del necesario. El más chico es el dominio de la función. Entonces, en este caso, concluyo que la función es diferenciable en su dominio porque es diferenciable en su dominio porque este es más chico que este. ¿Estamos? Entonces siempre elijo el dominio más chico. Pero ese, sí. Exacto, sí. En este caso queda el dominio de la función porque es el más chico. ¿Estamos? Pero puede dárseme el caso al revés. Que yo tenga una función donde sea diferenciable, su dominio sea más grande que donde sea diferenciable. Y puedo tener un tercer caso o un cuarto caso donde las dos derivadas tengan dominios distintos. ¿Estamos? Entonces siempre va a mandar la intersección, o sea, el dominio más chico es el que va a mandar, porque es el que los demás van a estar hacia afuera cubriendo más espacio. Entonces siempre de estos tres dominios, digamos, posibles, manda el más chico. Donde es diferenciable es el más chico. ¿Está bien? Hagamos un ejemplo de eso y les voy a dejar un ejercicio que hagan ustedes solitos. A ver qué pasa. Bueno, ¿puedo borrar esto? Ustedes dirán. Claro,
Exacto. Sí, es un juego de intersección entre los dominios. Por ejemplo, si estoy mirando la función b, el 12b, que es esta función, lo voy a analizar rápidamente porque quiero ir a otros ejercicios. Y después háganlo ustedes y lo vamos discutiendo por el foro. Que veo poca actividad hasta ahora. Veo que, supongo, acuérdense que el jueves se entrega la tarea 1. El jueves a las 23:59 vence el plazo. Supongo que no han tenido grandes dificultades, que han podido leer el apunte, los videos los han ayudado, porque no veo que haya actividad grande en el foro respecto a consultas de la tarea o consultas de estos ejercicios. No, chicos, vamos muy rápido, tenemos muchas cosas, no se queden, traten del tiempo que no tomamos de clase, dedíquenselo a la materia. Esto es un escaloncito, como yo le dije el primer día, es una construcción de trabajo y ustedes no esperan al horario de consulta. Ayer, si ustedes se fijan en el foro, hay 2 o 3 compañeros que me dicen que habían querido entrar al horario de consulta y no estaba la sala abierta. La verdad, no sé qué ha pasado. Yo les aseguro que a las 10 de la mañana en punto abrí la sala. Lo que pasa es que estamos 15 minutos, si no está ninguno de ustedes, la sala se cierra. ¿Qué ha pasado? No sé. Yo he tenido, digamos, un día de furia con la computadora ayer porque unos días atrás se pasó toda la noche actualizando el Windows, después empezó que abría un programa sí, otro no. Bueno, ayer era un caos la computadora. Cuando quería funcionaba, cuando no se me colgaba. Entonces tuve que robar una tablet de uno de mis hijos con las consecuencias del tema y todas las protestas que se generan y todos los líos y entré a la consulta con ese elemento y no sé si capaz que no lo tomó bien, no se abrió como correspondía. Yo la veía la sala abierta, pero no, en definitiva no sé si pasó algo en particular. Me ha quedado esa duda. Pero la consulta han estado ayer, o sea, por lo menos lo he intentado, se los puedo asegurar. Pero recuerden eso, son 15 minutos. Pero tienen todos los días y permanente el foro para consultar e interactuar. Si ustedes ven, me parece excelente, yo no tengo ningún problema. Uno de sus compañeros puso una foto, un ejercicio para ver si estaba bien o mal. Sí, está bien. Si hubiera habido algo mal, yo lo hubiera hecho y le hubiera puesto yo la foto con la corrección. O a otro de sus compañeros les respondí con un audio. O sea, no hay problema. En el foro tenemos que interactuar y así van a llevar al día. Entonces, vamos rápidamente a este ejercicio y los demás se los dejo a ustedes para... Y es la forma, chicos, si van trabajando así, que lleguen al momento del parcial con las tareas bien hechas, aprobadas, y el parcial no les cueste, porque lo vamos a hacer sobre esta plataforma con un parcial aleatorio. Recuerden eso, cada uno va a tener su parcial, van a tener cada uno ejercicios distintos y preguntas distintas. Así que no es que van a trabajar todos con un mismo, bueno, ustedes los industriales ya han trabajado, solamente cuéntenselo a sus compañeros químicos y alimentos, que son los que se están estrenando con este sistema. Pero ustedes el año pasado ya pudieron trabajar, saben cómo son los parciales, así que saben que esto es una construcción diaria. Bueno, me fui de tema, vuelvo. Esta función, el dominio, y la raíz que tiene que tener, que todo lo que esté adentro de la raíz mayor o igual que 0. Exacto. Entonces tengo que ver qué lo que es ese mayor o igual
que 0. Si yo miro, también esto es una parábola que tendría que desarrollarla para poder dibujarla bien. Pero me pinta como que es una parábola que va a estar, si paso a esta parte que está al cuadrado negativa, hacia el otro lado y va a estar hacia abajo y desplazada en X una unidad. Si es que mal no me sale la cosa y también desempolvo lo que aquí ven, para hacer así construcciones aproximadas, lo que me sirve, lo que vimos en el tema 1 de cálculo 1, que era traslación, mover arriba, abajo, reflejar funciones. Aquí empiezo a ver la utilidad. Bueno, tiene que ser una cosa más o menos así, como el igual está. Aquí me interesa un esquema nada más. Y es para los mayores o iguales, o sea que también la región estaría por afuera de esa parábola. Bueno, tengo que sacar las derivadas, se las dejo a ustedes, y ver qué pasa con la región de las derivadas. Si me da, en este caso, miren, la derivada es una raíz, así que me va a quedar 1/2 sobre la raíz de esto. Y estoy en X, todavía voy a tener acá arriba 2 de X menos 1. Bueno, y la otra se lo dejo a ustedes. Entonces, ahí, ¿cuál es la condición de la derivada para el dominio? ¿Es la misma que lo que tengo el dominio de la función? No, que el denominador no me quede en 0. No me quede en 0, perfecto. El denominador tiene que ser distinto a 0. Pero, ¿qué parte del denominador tiene que ser, a su vez, más restrictivo? ¿Cómo? Que la raíz no debe ser negativa. La raíz tiene que ser positiva. Claro, exacto. O sea que en sí la condición que yo tengo que buscar, que la más restrictiva de las condiciones es que esto sea mayor que 0. Entonces todo este dominio es mayor que 0. Entonces es distinto a esto que está el igual. La forma va a ser más o menos lo mismo, pero seguramente me va a dar sin tocar el borde. Entonces ya tengo el caso, si la otra derivada me da lo mismo, en que el dominio de diferenciabilidad es más chico que el dominio de la función, porque el dominio de la función sí toca el borde de esa parábola que hemos pseudo dibujado o intentado dibujar. En cambio, las derivadas no contemplan ese borde. ¿Está bien? Entonces tengan cuidado en eso. Bueno, después plantéenlo bien bonito ustedes y yo se los corrijo, se los voy mirando, los discutimos. A ver, así avanzo y no les ocupo mucho más tiempo en algunos de los otros ejercicios. El ejercicio 13 es teórico, es para obligarlos a leer un poquito, para que marquen en su apunte, identifiquen dónde están esas definiciones. El 14 es calcule el diferencial primero y segundo de las siguientes funciones y de la expresión del mismo para los puntos dados. Entonces, el ejercicio 14, tengo que sacar diferencial primero y segundo de esta función. En el punto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Diferencial segundo, diferencial primero, empecemos por lo primero. Ya sabemos cuál es, el diferencial z, o lo mismo, el diferencial de la función, como quieran llamarle, es f de x en el punto por diferencial x más f de y en el punto
por diferencial y, porque ahora tengo valor de punto. Entonces tengo que sacarlo. Tengo que sacar la derivada en x, la derivada en y reemplazar en la fórmula sus valores. O sea, esto y esto, reemplazarlo. ¿Y el diferencial segundo? ¿Cómo es el diferencial segundo? Es el diferencial del diferencial de z. O sea, el diferencial segundo de z. Yo no les he hablado nada, pero busquen en la teoría, en la guía, y tienen la fórmula. Y como todo diferencial segundo va a ser f de xx por el diferencial segundo de x más, ¿qué más nos queda acá? ¿Cómo es el binomio, el cuadrado de un binomio? Tiene la misma forma de desarrollo. Es el cuadrado del primero más... 2 por el primero por el segundo al cuadrado. Bien. Más el segundo al cuadrado, perdón. Bueno, ese 2 por el primero por el segundo lo tenemos que traducir a derivadas. Entonces, ¿qué es lo que es? 2 veces la derivada de la derivada cruzada. Diferencial x, diferencial y. Lo tenemos que traducir a derivadas. Más, ahora, el segundo, digamos, la derivada segunda de y. Lo tengo, todo eso es igual. Y si yo fuera al diferencial tercero, tendría que hacer el cubo de un binomio, porque tengo dos variables, considerando la x como el primer valor y la y como el segundo. Y cuando yo voy desarrollando el cubo, cuando digo el cubo del primero, es hablar de f de x. El doble del cuadrado del primero, o sea, por el segundo, sería el triplo, perdón, el triplo del cuadrado del primero por el segundo. Entonces sería 3 por f de xx y. Tengo que ir traduciendo eso mismo a, se me fue, a, ¿cómo es que se llama? A derivadas. ¿Está bien? Esa es la forma de sacar los diferenciales sucesivos que se llaman. Bueno, se los dejo planteado, les dejo trabajo. El ejercicio 15. Este es un ejercicio interesante de aplicación y que es un típico ejercicio de parcial. Entonces, miren lo que dice. Determine el incremento aproximado en el volumen de un cilindro recto si su altura aumenta de 10 a 10,5 centímetros y su radio crece de 5 a 5,3 centímetros. ¿Cuál es el nuevo volumen? Ese ejercicio, y yo quiero que lo hagan, que lo miren y consulten todo lo que necesiten de ese ejercicio, porque es un ejercicio de aplicación y es lo que se van a encontrar por ahí en el parcial. Entonces, volumen de un cilindro. Primero, esa es mi función a trabajar. ¿Cuál es el volumen de un cilindro? ¿Quién se acuerda del volumen de un cilindro? Área de la base por altura. Entonces es pi radio cuadrado por h. ¿Cuáles son mis variables? Y cilindro puede cambiar en radio y en altura. Entonces, esa es la función. Yo le estoy dando las pistas. Después, determine el incremento aproximado del volumen. O sea, me está pidiendo esto, pero aproximado. Para aproximar, uso el diferencial de volumen. Lo vimos recién en el concepto teórico, que el diferencial me aproxima a la ordenada, al plano tangente, no es el exacto, no es el delta de volumen, que sería en este caso, que va al valor de la función,
sino que me queda en un aproximado porque es la ordenada al plano tangente. Entonces, el ejercicio está diciéndolo claramente. Determine el incremento aproximado. Entonces, estamos hablando del diferencial de la función b. Entonces, ¿cómo es eso? Y el b en r por el diferencial r más el b en h, que es la otra derivada, por el diferencial h. Bien, las derivadas las puedo obtener. La función la tengo. Y los dr y dh, ¿qué es lo que es? Si yo leo el enunciado, me dice el volumen de un cilindro recto si su altura aumenta de 10 a 10,05, o sea, la altura, el h, pasó de 10 a 10,05. Entonces, el delta de h, ¿qué es lo que es? 10,05 menos 10. El delta de h es 0,5. Y el radio me dice que de un radio de 5 crece la base a un radio de 5,3. Entonces la variación del radio, el delta R o diferencial R, sabemos que son variables independientes, el R y el H, entonces el delta de R es coincidente con el diferencial R, el delta de H, esto no lo había escrito, es coincidente con el diferencial H. Entonces este es 0,3. Tengo esos valores, tengo la altura original, porque acá el BR, voy a hacer nada más, va a ser 2pi RH. ¿Y cuánto es numéricamente? Y el R original y el H original lo tengo, porque me dice que aumenta de 10 a 10,5. O sea que el R original es 5, que es este radio. Acuérdense que estoy siempre parada en el punto 0, en el x0 y 0 cuando veo la teoría. Y el H original es 10. Entonces tengo R, tengo el punto 5, perdón, hoy que se me abre esa otra, 5, 10 para obtener el valor. Y lo mismo voy a hacer con esto, entonces después reemplazo todos los numeritos y tengo en cuanto cambia el volumen al haber cambiado el radio y la altura en esas proporciones. ¿Está bien? ¿Entienden el ejercicio? En los apuntes tienen ejercicios. Me preguntaban también por ahí que si la guía práctica no tiene ejercicios resueltos como la de cálculo 1. Los ejercicios resueltos y los ejemplos están en la guía teórica. La guía práctica es una guía para reforzar, para que ustedes practiquen ejercicios, refuercen lo de la parte conceptual. Y son los ejercicios que tenemos que ir haciendo un poco, ustedes ya van viendo la mecánica, que los vamos trabajando algunos, a la mayoría juntos en las clases. Así que por eso son solamente enunciados, son para trabajarlos en las clases y ustedes que les sirvan de refuerzo. En la guía teórica están desarrollado el tema con un ejemplo, en todos los casos, por lo menos un ejemplo. Así que ahí pueden encontrar. Bueno, hasta aquí vamos a llegar hoy. A ver, vamos a ver las preguntas. A ver, Josefina dice, profe, y en el caso que dr sea igual, ¿en qué caso dr es igual a delta R? Bueno, siempre cuando son variables independientes, en este caso, la variable dependiente es el volumen, depende del radio y de la altura. O sea que el radio y la altura son variables independientes. Entonces, por teoría, eso tendría que desarrollar el diferencial, como fíjense lo que era el concepto de diferencial en cálculo 1. La variable independiente, la variación, es coincidente con el diferencial. ¿Por qué?
Porque supongamos que yo tenga una función de, que mi función de x sea igual a x, que sea la variable. Si yo hago el diferencial de la función, yo sé que es la función, la derivada de la función por el diferencial x. La derivada de la función es 1. Entonces, me queda por diferencial x, me queda que el diferencial de la función es igual al diferencial de la variable independiente. Entonces, si yo fuera a y esto, sé que es aproximadamente la variación de la función. Entonces, el delta de la función es igual al diferencial, en este caso, cuando son variables independientes. No hay ningún factor acá que haga eso. Entonces, siempre los delta respecto de las variables independientes coinciden con los diferenciales. Por eso puedo decir rápidamente y puedo decir esto. Pues son las dos variables independientes. ¿Está bien? Solamente para el caso de variables independientes. Eso lo tienen explicado en, cuando se define diferencial en cálculo 1. Bueno, hasta aquí llegaríamos hoy. El viernes vamos a trabajar en lo que continúa, en lo que es derivada direccional y las aplicaciones de derivada direccional, que aquí se desglosa algo muy importante. La derivada direccional es la que engloba, es la derivada más general. Entonces, la intención es que vayan paso a paso, vean esto, fundamentalmente abóquense a terminar la tarea, entreguen a tiempo la tarea. Ustedes saben que esto es la construcción para llegar al integrativo. Así que sigamos en contacto por el chat. Y como les dije la otra vez, no sé cómo están de horarios ustedes, cómo están apretados con las otras materias, pero en el caso nuestro, yo estoy tratando de no ocuparles más que el crédito horario que tenemos. Al contrario, trato de que sea menor que el crédito horario. El jueves, que es otro día que teníamos a las 8 de la mañana, no lo estoy ocupando para darles un poquito de oxígeno y que puedan hacer ustedes las tareas. Así que espero que no les esté resultando el tema muy pesado. Si lo siguen, insisto en algo, chicos, si lo siguen más o menos al día, no les va a resultar pesado, la van a llevar bien. Si tienen algún inconveniente con otra materia o pueden tener más flexibilidad de horario y quieren que hagamos en otro horario, por favor, salvo los horarios que me coinciden con cálculo 1, podemos hacer o una clase o en otro horario. Eso no hay problema. Comuníquense, yo no tengo ningún problema de charlar las sugerencias y tratar de acomodar. ¿Estamos? Bueno, chicos, por mí ya los he aburrido bastante, casi 2 horas, así que no tengo más. Me despido hasta el viernes.